Hermanos, Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Ya hemos dicho en la primera entrega de esta serie que el Padre Celestial mueve su voluntad a favor de las oraciones de sus hijos adoptivos a mérito de que han recibido a Jesús como Señor y Salvador personal, pero que enseñamos a orar incluso a quienes tenemos certeza que aún no son hijos de Dios, para que tengan la cultura necesaria, si se dé el caso, que lleguen a formar parte de la familia espiritual del Altísimo. También hemos fundamentado que la oración es la fuerza del creyente, pero que se llega a neutralizar no por acción de nuestro enemigo espiritual. Esto ocurre en primera instancia por culpa de nosotros mismos, cuando decidimos apartar nuestro oído, o sea, adrede no cumplir la moral divina o hacer de lado a rajatabla una específica ordenanza que desciende de las Escrituras. Y si así, nuestras oraciones solo llegan a ser un acto religioso, pero sin capacidad de mover a nuestro favor el corazón misericordioso de nuestro Padre Celestial. Ya hemos estado desarrollando el tema diciendo que nuestras oraciones podrían llegar a ser abominación y habíamos visto 3 casos específicos. Primero, ya hemos visto que pedir mal es la connotación de pedir para deleites, o sea, para situaciones pecaminosas. Y lo fundamentamos en Santiago capítulo 4, versículo 3. Es hacer así, es dejar la esencia y el sentido al orar. Ya hemos visto que pedir algo para que se nos entregue, que aún no es el tiempo del Señor y tampoco la ocasión correcta. O sea, pedir sin sentido neutraliza la esencia y el sentido de orar, y nos fundamentamos en Eclesiastés capítulo 8, versículo 6. Tercero, ya hemos visto el tercer caso de pedir estando en pecado sin resolver ante quien corresponda. Comprendimos que todo pecado es ante Dios, pero hay pecados que solamente se tienen que entregar a Dios, pero hay otros que tienen que ser presentados a la iglesia, y hay otro caso en el cual luego de entregárselo al Padre Celestial debemos pedir perdón a la persona a la cual agraviamos, que si no hacemos correctamente de acuerdo a las circunstancias que estamos diciendo, neutralizamos también la esencia y el sentido de nuestras intercesiones ante el trono de la gracia. Hoy apresaremos 3 casos específicos, 3 más. Estamos así entrando al cuerpo de esta segunda entrega de la serie corta, ¿por qué nuestras oraciones son estorbadas? Y permítame guiarlos en una oración congregacional. Por favor, inclinen su rostro. Bendito Padre Celestial, mis hermanos que están escuchando y su predicador, todos comprendemos que no existe hombre digno de enseñar ni predicar su evangelio. Háblenos, Señor Yahvé. Permita que la investigación que he realizado, Señor, y el trabajo que ha derivado, Señor, nos sirva a todos nosotros, que sea espada de doble filo, que a mí me haga recordar, Señor, cómo puedo yo mismo malograr la oración que entrego ante su trono de la gracia, y mis hermanos, Señor, recuerden, Señor, lo que no debería ocurrir con nosotros. Señor, le pedimos perdón si algún pecado nos hemos olvidado ponernos a cuenta. Ayúdenos, papito lindo. Así le pedimos, así le suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestras intercesiones ante el trono de la gracia son estorbados cuando, cuarto caso, oramos sin fe. Oramos sin fe. Santiago, capítulo 1, versículo del 6 al 7. Cuando oramos sin fe. Santiago, capítulo 1, versículo del 6 al 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá
cosa alguna del Señor. Este último versículo es sumamente claro. Orar sin fe neutraliza las bendiciones que el Señor siempre está dispuesto a darnos cuando intercedemos ante Él. Ahora, es claro, ¿no? Orar sin fe. Sin que esto signifique que tener fe es el principal factor para recibir las ricas y perfectos regalos del Altísimo. Pues el factor principal nunca deja de ser que recibimos de acuerdo a su santa y perfecta voluntad. La interrogante sería, ¿cuándo se ora sin fe? Permítame responder. Cuando se duda del poder de Dios, cuando se duda de las promesas puntuales que Dios ha dejado en las Escrituras que nos guían a orar. Y se nos dice que, en el versículo en estudio, que si así asemejamos a las ondas del mar, o sea, nos llegamos a asemejar a las olas de cualquier océano que son llevadas de un lugar a otro a mérito de los vientos y mareas, que son figura literaria de las dificultades que encontramos en nuestra ruta de vida. El sentido completo es que a quien así le pasa, le está ocurriendo, le ocurrirá una inestabilidad en lo doctrinal, oscilando entre confianza y desconfianza, que a la larga desmorona emotivamente como si se tratase de un incrédulo, fuera de que sus oraciones se verán neutralizadas. Veamos otro punto más. Nuestras intercesiones ante el trono de la gracia son estorbadas cuando no agradamos a Dios al servirlo indignamente. No agradamos correctamente a Dios al servirlo indignamente. Para lo cual vayamos a Malaquías, capítulo 1, versículo del 7 al 9. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. La llamada de atención a los sacerdotes levíticos. Malaquías, capítulo 1, versículo del 7 al 9. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar para inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? ¿Y cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de vosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Este versículo 9 es una formación un tanto cachosa. O sea, le dice que vayan al arrepentimiento, pero en una parte les dice, porque esa oración que le está pidiendo es que pidan por el favor de Dios, pero a su vez le dice, ¿cómo podréis agradarle si hacéis estas cosas? O sea, les dice que vayan al arrepentimiento, pero recuerda la esencia que les está pasando. No pueden ir a pedir nada, pues no están realizando metanoia. Permítanme explicar todo el contexto. Cuando adrede servimos mejor a los hombres que a Dios, incluso llegando a darle al Altísimo sobra de nuestras fuerzas, sobra de nuestro tiempo, sobra de nuestros talentos, sobra de nuestros dones. De hecho, damos más y mejor a los hombres, incluido a nosotros mismos, que a Dios. Y esto va ocurriendo cuando no estamos comprendiendo nuestro verdadero lugar y el lugar de Dios, cuando no estamos asimilando que deberíamos ser agradecidos en sumo grado cuando
ocurre cuando aún no estamos cimentados que la primera visión de nuestra vida debería ser cumplir la visión divina antes que la nuestra. Con respecto a nosotros los de la iglesia, lo principal que se nos ha dado, la salvación, que implica una filiación espiritual por gracia, algo que ninguno de nosotros merece. ¿No deberíamos estar sumamente agradecidos? Ojo, Él no nos pide algo porque necesite algo para su subsistencia, pues Él es el que no tiene principio y no tiene fin. Él es el que está lleno y constituido en Él mismo, pues todo es de Él y Dios no necesita nada material de nosotros, sino que es el método divino para que en nosotros se pierda el egoísmo, la ambición, el natural ser mal agradecidos, que es típico de la raza caída, actitudes que vienen a ser veneno para nuestra relación con el Padre Celestial, veneno para nuestra realización personal y veneno para empujar el carro de la gran comisión. Con respecto a la iglesia y con respecto a Israel o de la comunidad antes del diluvio, no empujar correctamente la visión que Dios les dio a ellos, ser luz en todo el mundo. Ahora, todo esto, el no agradar a Dios al servirlo indignamente, tiene base en el egoísmo, la ambición, en el ser desagradecidos, más que en la ignorancia. Y esto se deduce fácilmente mediante el ejemplo bíblico que se nos pone, que hemos leído. Los que así hicieron en el pasado fueron sacerdotes levíticos, que son reprendidos por el profeta Malaquías, que de hecho sabían la ley, su sentido al revés y al derecho. Y nos pone un ejemplo comparativo con las siguientes palabras. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Pregunto, ¿por qué no hacían lo que le hacían a Dios a hombres encumbrados en su sociedad? Simple, sería desventajoso para ellos. Y ellos estaban pensando en primera instancia en su egoísta y ambicioso bienestar. O sea, un hombre encumbrado se daría cuenta del desprecio que significa que le den algo desmejorado. ¿Acaso Dios se agrada de los suyos que le pongan en una posición inferior a la de un ser humano por más estatus y poder que tenga cualquiera de nosotros? No olvidemos que todos nosotros, sin importar lo que tengamos, lo que podemos dar, somos seres comunes y corrientes, y no así el Altísimo, que con suma claridad nos ha dicho que el primer mandamiento es amarlo a Él sobre todas las cosas. Veamos un punto más, para que nuestras intercesiones ante el trono de la gracia no sean estorbadas. Y esto se da porque no deberíamos hacernos los locos, no deberíamos ser indiferentes con el clamor de quien sufre o de quien sabemos en necesidad. Proverbios, capítulo 21, versículo 13. Proverbios, capítulo 21, versículo 13. Búsquelo, por favor. Y la palabra del Señor dice así: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Actitud que desagrada al Altísimo es justamente no tener esa empatía con aquellos que sufren. Y esto del sufrimiento fue una acción casi común en los pueblos en Israel con respecto de lo que le acontecía cuando estuvo con la bota, por ejemplo, el del rey de Egipto. Ahora, esto era una acción casi común en todos los pueblos que rodeaban a Israel.
Los israelitas, repito, tenían pegado a su conciencia colectiva cómo se sufre cuando un hombre poderoso endurece el bastón sobre la cabeza del soyuzgado. Y esto le ocurrió cuando fueron esclavos en Egipto ante Faraón, y le sucedió durante muchas épocas de su historia cuando cayeron en manos de reyes o militares extranjeros, cuando ellos transgredieron continuamente la palabra del Señor. No olvidemos, Proverbios es dirigido en primera instancia a la congregación de Israel. Repito, pueblo que tenía en su recuerdo colectivo cómo se sufre ante los poderosos de la tierra. Pero la verdad indica que en nosotros, lo de la raza humana, hay un dicho que aplica más de lo que desearíamos que aplique. Se lo diré, la vaca no se acuerda cuando era ternera. ¿Recuerda usted cuando tenía necesidad? ¿No clamó usted a Dios? ¿Y cuántas veces Dios, mediante su iglesia, mediante una mano amiga e incluso mediante un extraño, le ayudó para solucionar aquello que usted necesitaba? El Creador todo lo sabe. Sabiamente les hizo recordar a ellos y a nosotros lo que le desagrada, la indiferencia humana con el menos favorecido que está sufriendo. La palabra que en nuestra Reina Valera leemos como pobre corresponde al término hebreo dal, que significa pequeño o insignificante. O sea, el que le abusa es que cree que esa persona o grupo humano es intrascendente. O sea, aquel que no se preocupa por el sufrimiento ajeno es porque cree que esa persona es pequeñísimo y es insignificante, y nada más alejado de la verdad perfecta, pues el hombre que así se comporte simplemente está atacando al creador de aquel que sufre. Recordemos, cuando llegue el final de los tiempos, le dirá: Señor, Señor, ¿pero en qué momento te servimos? Y él les responderá, no responderá: cada vez que tú ayudaste a alguien, a mí me estabas ayudando. Las Escrituras nos da una verdad incuestionable que es para un verdadero creyente, en lo que expresó Job en el capítulo 34, versículo 19. Les voy a leer la versión Dios habla hoy. El que se pone de parte de los gobernantes, ni favorece más a los ricos que a los pobres, pues él fue quien los hizo a todos. O sea, creo que es claro, ¿no? Dios no favorece a los ricos más que a los pobres, y no encumbra a los pobres para que flagelen a los ricos. Él se preocupa por todos. El sentido que tiene la segunda parte de Proverbios, capítulo 21, versículo 13, también él clamará y no será oído, la voy a explicar con un peruanismo. Dios le volteará la torta. Lo que estamos escuchando es una seria advertencia que fue dicho primero en primera instancia a los príncipes de la casa de David. El sentido del versículo es claro. Dios no dejará, no escuchará a aquel que es indolente ante el sufrimiento ajeno. Recordemos, hermanos míos, la parábola en que el levita y el sacerdote fueron indiferentes ante el que estaba desamparado, que se denomina la parábola del buen samaritano. Y recordemos cómo el samaritano sí lo apoyó. Escúchenme, por favor. De hecho, que muchos israelitas, en el supuesto caso que este levita y este sacerdote, hombres santos para el pueblo de Israel, si les pedían intercesiones, pues estaban perdiendo el tiempo. Escúcheme, por favor. Es una pérdida de tiempo pedirle oración a personajes con ese perfil de comportamiento. ¿Que cuál estamos hablando? Que son indolentes con el dolor ajeno. Pedirle que interceda ante el trono de la gracia, sin importar el cargo que tenga, ni su abolengo, ni conocimiento de las Escrituras, hay que considerarlo como una pérdida de tiempo, pues ni ellos mismos obtienen ayuda divina. Pero por favor, no mire a nadie.
Mirémonos nosotros mismos. Si somos indolentes, nuestras oraciones son estorbadas. El Altísimo cierra su mano misericordiosa ante los que así se comportan. No digo que tenemos que vivir ayudando a todo el mundo, pero hay veces que en la práctica ya nuestras fuerzas no dan para más. La construcción del proverbio en estudio habla de un favor dadivoso que sí es posible de hacer. Y la indiferencia es a mérito de que piensan que el que está sufriendo es insignificante. Y eso es hacer acepción de personas. Y ya sabemos, Dios no piensa así de ningún ser humano, y mucho más del que sufre y no tiene posibilidades por él mismo de solucionar ese problema que está atacando su lado emotivo y probablemente también su cuerpo. Lo que me recuerda por relación que nosotros en nuestra congregación hemos incidido en tener una fuerte ayuda diaconal. Nos es propia. No debemos esperar que los hermanos pidan. Si el Creador permite que nos enteremos de una angustia en ellos, de suma emergencia, nosotros tenemos un fondo especial para apoyar sabiamente, o en defecto, hay un grupo de hermanos que están dirigiendo la iglesia que tienen un fondo especial. Hay dos mentalidades de la cual debemos sacudirnos. La primera, que se da en algunas iglesias grandes y de buen talante económico. ¿Y cuál es? Que ayudar económicamente no es correcto, pues la iglesia no es una entidad social. Y la otra, que ocurre en congregaciones chicas en número y que tienen poco poder económico, que justamente porque son pocos y tienen poco poder económico, se siente menos y no crean programas especiales para ayudar en su congregación o aquellas personas que tengan desgracia, incluso fuera de la propia congregación. Centrémonos en nosotros mismos. Las circunstancias de la vida muchas veces nos han puesto en aprietos económicos por diversos motivos. Y la iglesia, como una familia espiritual, debe aprender a tomar el toro por las astas. Y eso hacemos. No dejemos de hacerlo. No perdamos el impulso inicial, que implica aprender a diezmar y dar las ofrendas que el Señor, mediante la persona divina, el Espíritu Santo, ponga en nuestra mente y en nuestro corazón de ofrendar. Esta es la última forma que vamos a tocar, en la cual neutralizamos nuestras oraciones personales y las oraciones congregacionales, porque no se olvide, lo que uno hace afecta a todos. Y estamos terminando cuando somos indiferentes al sufrir ajeno. Por favor, permítame guiarlos en una corta oración final. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, porque su palabra nos es revelada para que nosotros no cometemos equivocaciones, Señor. Señor, sabemos claramente que usted nos ha dado este magnífico libro, Señor, que denominamos la Biblia, para que nosotros podamos caminar a su ritmo y en este caso particular, para que nuestras oraciones, Señor, no sean estorbadas. Gracias, papito lindo. Así le pedimos, así le suplicamos que usted nos ponga el sentir y el hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermano.